palabra de Dios nos dice que para estos tiempos, por medio de nuestro Señor Jesucristo, es que estamos viendo las manifestaciones. En los tiempos antiguos, ¿quién hablaba a nuestro corazón? Era por medio de los profetas. Dios hablaba por medio de los profetas, y eso lo podemos ver en Hebreos 1:1. Así que sabemos que en este tiempo que estamos viviendo, tiempos finales, Dios nos habla por medio de su Hijo Jesucristo y a través de su palabra, la palabra que es lumbrera a nuestros pies. En este momento quizá estás atravesando alguna situación. Sabemos que Dios tiene el control de todo lo que te está aconteciendo. La palabra es viva, la palabra es eficaz, y sabemos que ninguna oración vuelve vacía. La palabra de Dios nos recuerda que si nosotros nos acercamos confiadamente al trono de la gracia de Dios, Él nos dará ese pronto auxilio. Sabemos que Dios nos habla a través de las Escrituras. ¿Cuántos sabemos que Dios nos habla a través de las Escrituras? Es la mejor profecía y la única profecía que podemos ver por medio de su Hijo Jesucristo. Esta palabra, la palabra de Dios, es una palabra firme, es una palabra que nos confirma. Las Escrituras nos confirma a nuestro espíritu que lo que tenemos que sujetarnos, no solamente ser oidores, sino también hacedores de la palabra, porque quizá muchos saben la palabra con versículos de arriba abajo, pero tenemos nosotros que saber que la palabra de Dios no solamente es oírla. Dice, la fe entra por el oír y oír la palabra de Dios, pero también sabemos que esa palabra debemos ponerla en práctica, debemos sujetarla a nuestro espíritu, a nuestro entendimiento, a nuestras emociones, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, es lumbrera, dice la palabra de Dios. Así que tenemos nosotros que sujetarnos a la palabra de Dios. Quizá en este momento dirás, bueno, yo me he sujetado a la palabra de Dios, pero no he visto la manifestación. Pues déjame decirte que hay muchos versículos, y sobre todo vamos a leer el de Deuteronomio, capítulo 28, versículo 1 al 8. Ahí están las bendiciones de Dios. Ahí es donde Dios le habla a su pueblo, a Israel. Le habla a su pueblo. Tú eres pueblo de Dios, yo soy pueblo de Dios. Dios nos habla a través de las Escrituras, ¿sí? Para poderlo poner en práctica lo que Él nos dice. Él hablaba a su pueblo de Israel, pero le hablaba para que fueran obedientes a lo que Él, el mandato que Él estaba esperando de su pueblo. Ahí hablaba del carácter de Dios. Las Escrituras hablan del carácter de Dios. El carácter de Dios nos muestra la firmeza, la certeza, la precisión, la identidad que podemos nosotros tener. ¿En quién? En Cristo. No podemos tener otra identidad sino en Él. Esa firmeza que Él nos da en su palabra, tenemos que ponerla por práctica. Y mira lo que dice Deuteronomio 28. Dice, acontecerá que si oyeres, dice la palabra de Dios, atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo, dice la palabra de Dios, hoy también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones. Pon esta palabra en práctica para ti. Ahora dice en el versículo 2, dice, y vendrán sobre ti, y vendrán sobre mí todas estas bendiciones, y me alcanzarán si oigo la voz de Jehová mi Dios. Dice el tercero, dice, bendito seré yo, dilo, bendito seré yo en la ciudad y bendito en el campo, bendito el fruto de mi vientre, bendito el fruto de mi tierra, el fruto de mis bestias, la cría de mis vacas y los rebaños de mis ovejas. Bendita es mi canasta, mi arteza de amasar.
Bendito soy en la entrada y la salida. Dice también, Jehová derrotará a mis enemigos que se levanten contra mí. Dilo, todo enemigo que se levante contra mí, Jehová peleará y derrotará a todo enemigo que se levante contra mí. Por un camino saldrán contra mí y por 7 caminos huirán delante de mí. Jehová me bendecirá, su bendición sobre mis graneros y sobre todo aquello en que yo pusiere mi mano, y me bendecirá en la tierra que Jehová mi Dios me ha dado. Así que donde estés, declara y establezca que en donde estés, lo que tú pises es territorio bendecido. Donde tú vayas, un territorio bendecido. Donde lo que tú toques es bendecido. El fruto de tu vientre es bendecido. Dice que acontecerá en esta parte de la Biblia. Quizá en algunas versiones dicen sucederá, pero es que efectivamente sucederá. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre que se pueda arrepentir. Así que cree que si obedecemos la palabra de Dios como Él nos manda, es un mandato. La palabra de Dios dice que tenemos que obedecer, no solamente ser oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Y bajo esa voluntad de Dios entramos, y bajo esa voluntad de Dios recibimos, porque no solamente Dios no lo muestra en sus escrituras, sino también no lo muestra en vivo. Dice que Él bendice, nos bendice en nuestra entrada, en nuestra salida, bendice el fruto de mi vientre, bendice tu familia. En este momento, lo poco que tengas, si no tienes quizá familia a tu alrededor, en este momento tienes que bendecir a lo que tengas alrededor, tu alacena, tu comida, tu nevera, quizá el trabajo que tienes. Quizá no estás ganando lo suficiente, pero bendice lo poco que entra. Bendícelo. ¿Por qué? Y sea agradecido, porque en ese agradecimiento tú verás la mano de Dios. Declara: soy bendecido. Las bendiciones me persiguen, dice la palabra de Dios. Me persiguen. No, tú no tienes que salir a buscar bendiciones, porque las bendiciones nos persiguen. Si oyeres la voz de Dios, esto acontecerá. Así que sabemos que si tú en la obediencia, o somos obedientes, porque la palabra tenemos que aplicarla primero nosotros, en cada uno de nosotros tenemos que aplicarla. Entonces, en esa obediencia, de seguro que el GPS celestial nos localizará para poder tener esas bendiciones abundantes. Y en cualquier parte donde vayas, no solamente de donde estás, en cualquier parte, si tienes que trasladarte a otra ciudad, allá también eres bendecido, eres bendecida. Y más, tenemos que decir: Señor, todo lo que mis manos toquen es bendecido, todo lo que mis pies pisasen es bendecido. Eso lo dice la palabra de Dios. Serás bendecido en la ciudad donde estás. No, quizá no reniegues. Estás renegando quizá donde estás en este momento. No reniegues. La queja atrasa la bendición. Dile: Señor, donde estoy voy a reverdecer. Donde estoy voy a florecer. Porque tu palabra dice que donde yo vaya seré bendecido, seré bendecida. Declara que tu familia es bendecida. Declara, mujer, que el fruto de tu vientre es bendecido. Declara que tus hijos son bendecidos, que tus generaciones son bendecidas, porque lo que tú estás haciendo ahora repercute el día de mañana en tu familia y harán cosas mayores. Yo lo vivo. Veo mis generaciones, nuestras generaciones, haciendo cosas mayores de las que ni yo me imaginaba que podían hacer. Gloria a Dios. Así que yo sé que ya ahí donde tú estás, bendice a tu familia, bendice a tus hijos, bendice a tus generaciones, porque la palabra de Dios nos dice que son bendecidas, bendícela. No importa lo que estás viendo, tú no caminas por vista. Dice la palabra de Dios que caminamos ¿por qué? Por fe. Llamar las cosas que no son como si fuesen. Llamar las cosas que no son como si fuesen. De lo que estés viviendo en este momento, la temporada que estés viviendo en este momento que no te gusta,
Llama las cosas que no son como si fuesen. Tenemos que traer el tiempo Cairo al tiempo crono, llamarlo, decirle a Dios: Señor, yo sé que tú tornas todo para bien. Yo sé que esto que estoy viviendo no tiene voz de cambio, y la voz que quiero escuchar es la voz tuya. Porque quizá en este momento estás escuchando muchas voces y te desanimas por escuchar esas voces. Te comparas por escuchar esas voces. Mire, hay voces de noticias, hay voces en el trabajo, hay voces en la casa, en el hogar, quizá en el vecindario. Hay voces, muchísimas voces, voces de desánimo, voces que dicen que no puedes, voces quizá de chismes. Tenemos que tener cuidado. Voces quizá de la avaricia. Tenemos que apagar esas voces y poder escuchar la voz de Dios, que es donde nos lleva a puerto seguro, porque Él es el único que tenemos que nosotros tratar continuamente, en oración, en intimidad. No tengo tiempo. Debemos sacar el tiempo. Primeramente, dice la palabra de Dios, buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas me serán añadidas. Y sabemos que si buscamos la presencia de Dios, la presencia de Dios está ahí palpable para nosotros. Pero tenemos que buscarla, tenemos que añorarla, porque Dios siempre está ahí. Dios no se ha equivocado contigo, con el propósito que Él tiene para tu vida. Él te acompaña. El Espíritu Santo de Dios es el que te fortalece para que tú puedas seguir avanzando. Dice la palabra de Dios que Él pelea nuestra batalla. Aquí en Deuteronomio lo dice: Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. ¿Qué enemigo tienes en este momento que te ha levantado? ¿La soledad? ¿Qué enemigo tienes en este momento que se ha levantado? ¿La pereza? ¿La envidia? ¿Qué enemigo tienes en este momento que se ha levantado? ¿Las noticias? ¿Qué enemigo? Tienes que decirle: apaga esa voz y yo quiero escuchar la voz de Dios, para poder continuar yendo al propósito que Dios tiene para mí. Apaga las voces y escucha la voz de Dios, porque Él, escucha muy bien, Él te dará una victoria anticipada, una victoria segura y una victoria pública. En el nombre de Jesús yo lo creo. En el nombre de Jesús yo lo creo. Así que sabemos que si Dios está contigo, nadie puede en contra de ti. Es una verdad que da fruto. Es una verdad que da luz. Es una verdad que da libertad. La verdad es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. No hay ninguna lógica humana. No hay ninguna lógica humana que pueda prevalecer sobre la palabra de Dios. Nada ni nadie. Dice: el cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios, ¿qué? Permanecerá. La palabra de Dios no es un libro cualquiera, es una instrucción. Él es una instrucción que nos da Dios continuamente, y si la ponemos en práctica vamos a ver la profecía de Dios. No necesitamos ver profetas. Aquí está la profecía en la palabra de Dios. ¿Quieres profecía? Habla la palabra de Dios. Ahí está la obediencia. La obediencia va a tener gran bendición. Tenemos que saber a quién escuchamos también. Quizás estás escuchando, no estás hablando mucho con Dios, o estás hablando mucho con Dios y estás diciendo: no escucho la voz de Dios. Entonces recurro a un amigo o recurro a una amiga porque quiero el mejor consejo. Cuidado a donde nos acercamos. Primeramente buscamos el reino de Dios. Primeramente nos sumergimos en su presencia. Primeramente nos sumergimos en la alabanza, la adoración. La alabanza y la adoración, ahí está Dios. Dios te habla por medio de la alabanza y la adoración. Precioso es Dios cuando nosotros callamos, porque nosotros callamos para que Él pueda hablarnos. Es una voz suave, una voz dulce, una voz, un susurro. ¿Para qué? Para poder nosotros saber y tomar decisiones. En este momento quizás estás atravesando decisiones, quizás incertidumbre de lo que está pasando. Pero ¿sabes qué? Si escuchas la voz de Dios,
vas a salir victoriosos. A veces anhelamos resultados, pero realmente somos muy desobedientes cuando algo o alguien nos confronta a lo que quizá no estábamos esperando. Sé obediente a la voz de Dios. A dónde vas, dónde caminas, con quién te unes, para todo tenemos que escuchar la voz de Dios. Y esa voz de Dios te mantendrá firme, te mantendrá productivo en todo, saludable, sano, un bienestar, gozoso, lleno de amor. Que van a decir, pero ¿por qué tanto gozo si mira lo que está pasando? No, porque el gozo de Dios mi fortaleza es, dice la palabra de Dios. Y eso yo lo aplico, tenemos que aplicarlo continuamente. Que nada en esta época te vaya a desanimar. Que porque se reunieron y no me llamaron. No, tú tienes la intimidad, tú tienes esta intimidad con Dios. Tú llamas a Dios y el Espíritu Santo de Dios está ahí contigo. Tú no estás solo. El Espíritu Santo de Dios está contigo. El Espíritu Santo de Dios te lleva a que permanezcas en un gozo y una paz. Esa paz que pasa todo entendimiento. Mira, tenemos muchos en la palabra de Dios, en las Escrituras, personajes que nos inspiran. Moisés habló en el monte Sinaí cara a cara con Jesús, con Dios. Mira, Elías se retiró a una montaña, quería hablar con Dios para que le dijera qué tenía que hacer. Y escuchó estruendos, escuchó tormentas, escuchó terremotos, vinieron una lluvia intensa, vinieron muchas cosas hasta que se calmó la naturaleza y pudo él escuchar la voz de Dios. ¿Qué tormenta en este momento te está afectando? Y no deseas escuchar la voz de Dios, o añoras la voz de Dios, pero estás haciendo cosas que no tienes que hacer y no escuchas la voz de Dios que te lleve, ¿para qué? Para que reclames esas bendiciones, porque las bendiciones de Dios nos están persiguiendo a ti, a tus generaciones, a tus hijos, a tus nietos, a toda tu familia te está persiguiendo, pero tú no las estás viendo y tenemos que pararnos firmes. Mira, Samuel siendo un niño, él escuchó la voz de Dios que le llamó y él dijo: habla, Señor, que tu siervo escucha. ¿Cuántos estamos diciendo, quizá escuchando la voz de Dios, y no estamos ni siquiera diciéndole nada a Dios? O cuando estamos en adversidad buscamos a la voz de Dios, y cuando tenemos ya lo que queremos, lo que añoramos, lo que estábamos pidiendo, nos alejamos. Cuidado con eso, cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado con qué voces estamos escuchando para que no nos desenfoquen de lo que Dios tiene, el propósito de Dios que tiene en nuestra vida. Así que tenemos nosotros que saber que si tú en este momento escuchas la voz de Dios, mira lo que nos dice en Deuteronomio 13:4, dice: en pos de Jehová, vuestro Dios, andaréis. ¿Con quién estás andando? ¿Qué estás escuchando? En pos de Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, y solo a Él serviréis y a Él seguiréis. Amén. Deuteronomio 13:4. Puede encontrarlo en otra versión. Pero tenemos que saber a quién seguimos, a quién escuchamos, a quién estamos sirviendo, qué estamos haciendo. El llamado que tú tienes, el llamado que yo tengo, es irrevocable. Tenemos que dirigirnos a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Quiere romper toda cadena. Es tiempo de romper toda cadena. Todas costumbres, quizá voces que tienes que, como he venido diciendo, tienes que apagarlas. La voz tuya tienes que apagarla. En silencio, Dios te hará más fuerte, más valeroso. Porque quizá en este momento no te sientas tan valioso, pero eres valioso para Dios. Porque Jesús es la razón. Jesús es la razón. El nacimiento de Jesús para esta época es la razón. No hay nada más hermoso que poder vivir en la presencia de Dios y recordar ese precioso nacimiento, ese precioso sacrificio también. Declaramos y establecemos que hoy tú comienzas a hacer algo nuevo. Algo nuevo, no es tu batalla, la batalla la pelea Dios.
donde tú vayas, si hay algo que tienes que orar, debes orar. ¿A dónde voy? ¿A dónde iré? ¿Dónde pisarán mis pies? ¿Dónde pisarán mis pies? Porque la palabra de Dios dice que todo lo que mis pies pisase es mío. ¿A dónde voy a pisar? ¿A dónde voy a ir? Tenemos que tener un discernimiento de espíritu continuamente. ¿Para qué? Para poder nosotros arrebatar lo que Dios tiene para nosotros. La palabra de Dios lo dice, yo lo creo. Dice que la palabra de Dios es eficaz y más cortante que lanza de doble filo. Así que tenemos que saber que lo que nos pongamos de acuerdo aquí en la tierra será puesto de acuerdo en el cielo. Lo vamos a creer y lo creemos, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos un Dios todopoderoso. Mire, para poder prosperar en todo, tenemos que oír a Dios y ser obedientes. Ser obedientes. No te distraigas. Las distracciones para este tiempo están por todos lados. Las distracciones en las redes sociales, las distracciones en la calle, las distracciones en los malls. Hay mucha distracción. ¿Qué estás poniendo tú en el día de hoy, en esta temporada? ¿A quién estás oyendo? ¿Estás oyendo quizá a tener que tener gastos? Tú no eres el dueño del dinero. Nosotros somos solamente administradores del dinero de Dios. Él es el dueño del oro y la plata. Así que tenemos que saber a qué estamos haciendo. ¿Qué estamos haciendo con nuestro dinero? Tenemos que saber. Mira, hay cosas que nosotros estamos escuchando y quizá decimos, hay muchas personas que dicen, eso es religiosidad. Eso es religiosidad. Cuidado con esa palabra, porque muchos se basan en esa palabra y hacen cosas que no tienen que hacer y después están lamentándose. Tenemos que escuchar la voz de Dios para decisiones, no solamente decisiones en nuestra familia, decisiones en el trabajo, decisiones quizá hasta cuando voy manejando, decisiones económicas. Decisiones, la vida son de decisiones. Decidí levantarme hoy con gozo o con tristeza. La vida son de decisiones. Así que tenemos nosotros que saber que el favor de Dios está con nosotros. Somos coronados de su favor. Nos rodea su gracia. Así que sabemos que a donde vayas, este territorio que pises es bendecido. Este territorio donde estás en este momento es bendecido, porque Dios te ha puesto ahí con un propósito. Y donde estés en este tiempo y a donde vayas, Dios te tiene para grandes y preciosas bendiciones. Solo tienes que ser obediente. Lo que Dios no ha dicho, no lo hagas. Lo que Dios ha dicho, hágalo. Así que sabemos que en este tiempo no podemos, tenemos que apagar esa voz y enmudecer la voz que no viene del corazón de Dios, y agradar lo que viene del corazón de Dios, hacer lo que viene del corazón de Dios para poder agradar, porque la palabra es lumbrera a nuestros pies. Tenemos que declarar que lo que dice Deuteronomio 28 del 1 inclusive al 14, porque son las bendiciones, es para nosotros. Solamente me basé en del 1 al 8, pero tú la puedes leer. Deuteronomio 28 del 1 al 14 declara, establezca que hoy Dios hace cosa nueva en ti, que tú no entras en un nuevo año con algo viejo. Dice que las cosas viejas ya pasaron, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos escuchando? No queremos escuchar las voces que no vienen del corazón de Dios para poder avanzar, a recibir, a abrazar lo bueno, lo nuevo y lo abundante que Dios tiene para ti, para los tuyos. Amas tanto los tuyos que mira lo que estás escuchando, escucha bien, mira dónde vas, porque hay bendiciones para ti, hay bendiciones para los tuyos. Dios es bueno, Dios es fiel. Arrebata lo que Dios tiene. Eres un instrumento en las manos de Dios, eres un instrumento milagroso para este tiempo. Eres un agente de cambio, Ya no vivo yo, dice la palabra de Dios,
vive Cristo en mí. Así que arrebata en este tiempo lo que Dios tiene para ti. En el nombre de Jesús yo lo creo. Y hoy comienza algo nuevo declarando la palabra de Dios de Deuteronomio 28, del 1 al 14, para ti, para mí, para los tuyos y para los míos. En el nombre de Jesús declaramos que hay victoria, hay conquista, hay fuerza, hay valentía para este tiempo, en el nombre de Jesús. Y seguimos adorando y seguimos exaltando el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret.